Cuando conocí a Santi en aquel maratón, jamás imaginé que un chico tan encantador pudiera tener un lado tan extraño. Él era todo lo que buscaba, amable, apasionado por correr como yo y con una sonrisa que iluminaba cualquier espacio. Intercambiamos números y no pasó mucho tiempo antes de que él sugiriera una cita. Te prometo algo relajante. Te va a encantar, me dijo con un tono misterioso que despertó mi curiosidad. Después de meses de entrenamiento y kilómetros en las piernas, la idea de algo relajante me pareció perfecta. Llegó el día. Me recogió en su auto puntual y con la misma sonrisa que me había conquistado. Durante el trayecto charlamos sobre todo nuestras metas, carreras pasadas, incluso nuestras familias. Santi tenía esa facilidad para hacerme sentir cómoda, como si lo conociera de toda la vida. Cuando llegamos al lugar, algo dentro de mí empezó a titubear. No era un spa como los que había visto en internet, sino una casona antigua en las afueras de la ciudad. Las paredes estaban descascaradas y el cartel con el nombre del lugar parecía haber visto días mejores, pero Santi estaba tan entusiasmado que no quise parecer aguafiestas. Es más especial de lo que parece, me aseguró, abriendo la puerta y guiándome hacia adentro. El interior estaba tenuemente iluminado con velas y un aroma a incienso llenaba el aire. Una mujer de cabello recogido y voz melosa nos recibió, nos entregó unas batas y nos pidió que nos relajáramos en una pequeña sala de espera mientras preparaban el cuarto. Santi no dejaba de sonreír. ¿No es increíble? Después de tanto correr, nuestros músculos lo van a agradecer. Le sonreí, aunque algo en mi interior seguía sin estar del todo cómodo. Aún así, traté de convencerme de que tal vez estaba siendo demasiado paranoica. ¿Cuántas veces en la vida te ofrecen algo así? Unos minutos después, la misma mujer regresó y nos condujo a un cuarto. La habitación estaba tenuemente iluminada, con dos camillas separadas por un par de velas aromáticas. Solo tienen que quitarse la ropa y ponerse cómodos bajo las sábanas. Los terapeutas llegarán en un momento, dijo, y se retiró cerrando la puerta detrás de ella. Sin pensarlo demasiado, comencé a quitarme la ropa. No era la primera vez que iba a un masaje, así que no le di mayor importancia. Pero cuando me quedé en ropa interior, noté que Santi también empezaba a desvestirse. ¿Qué haces?, pregunté, intentando sonar casual, aunque mi voz salió más tensa de lo que esperaba. Bueno, también me van a dar masaje. No, respondió con una naturalidad que me dejó helada. Aquí, en el mismo cuarto. Insistí, mi incomodidad creciendo con cada palabra. Claro, no tiene nada de malo. Además, pensé que sería divertido compartir la experiencia, dijo quitándose la camiseta. Mis manos comenzaron a sudar. Algo no estaba bien. Todo esto empezaba a sentirse extraño, como una trampa cuidadosamente planeada. Cuando se quitó los pantalones y se quedó en boxers, un frío recorrió mi espalda. Voy al baño, solté de golpe, sin mirar atrás. ¿Estás bien?, preguntó, pero no esperé a escuchar su reacción. Salí del cuarto como un rayo y seguí el pasillo, buscando desesperadamente una salida. El lugar parecía un laberinto. Las velas proyectaban sombras que bailaban en las paredes y los aromas que antes parecían relajantes ahora me resultaban nauseabundos. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba no hacer ruido. Doblé una esquina y encontré la recepción vacía. Aproveché el momento para tomar mis cosas y salir por la puerta principal, que afortunadamente estaba sin seguro. Afuera la noche era fría, pero el aire fresco me ayudó a calmarme un poco. Caminé sin rumbo, con mi ropa en las manos
y una sensación de alivio mezclada con terror. ¿Qué había sido todo eso? ¿Por qué Santi había pensado que algo así sería normal? Nunca volví a hablarle, cambié mi número y hasta dejé de asistir a los maratones por un tiempo. Aunque él intentó contactarme varias veces, nunca respondí. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado, aunque las preguntas me sigan atormentando. ¿Qué habría pasado si me hubiera quedado? ¿Realmente era un malentendido? ¿O había algo más oscuro detrás de esa sonrisa? Nunca lo sabré, pero una cosa tengo clara: nunca más aceptaré algo relajante de alguien que apenas conozco. Soy Wilmar, tengo 22 años. Y esta historia es una de esas que te hacen pensar en las malas decisiones que uno toma por curiosidad. Desde que empecé a pasar tiempo en Reddit, conocí a personas peculiares, pero ninguna como Ángel. Era el típico chico que responde siempre con frases raras, de esos que parecen habitar su propio mundo. Pero tenía algo que me intrigaba, quizás su forma de ver la vida, o más bien, la falta de normalidad en ella. Me dijo que no tenía celular, porque no lo necesitaba. Era extraño, pero no imposible. Acepté conocerlo en persona, porque a veces me gusta dar el beneficio de la duda. Así que le propuse vernos en mi cafetería favorita. Era un lugar sencillo, con buena música y un café que siempre me ayudaba a relajarme. Llegó el día, y al entrar, lo vi sentado en una esquina. Ángel tenía una tablet vieja entre las manos, de esas que ya ni se ven en tiendas. Jugaba un juego que parecía de niños, algo con colores brillantes y sonidos chillones. Frente a él, en lugar de un café o algo típico, tenía un vaso de plástico con leche. Ni siquiera de vidrio, sino de esos vasos baratos que te dan en las fiestas infantiles. Al acercarme, me miró con una sonrisa demasiado amplia. «Hola, Wilmar, te reconocí por tus fotos», dijo. Lo primero que noté fue el olor. No me gusta ser grosera, pero era evidente que no se había duchado en días. Era un aroma agrio que combinaba con el cabello grasiento que le caía desordenado sobre la frente. Me senté frente a él, tratando de no parecer incómoda. De inmediato, empezó a mirarme como si fuera la cosa más fascinante del mundo. «Eres mucho más linda en persona», soltó, y aunque debería haberme halagado, me sentí invadida por esa mirada fija que no se apartaba de mí ni por un segundo. Decidí pedir algo de comer, un sándwich y un café para distraerme. Ángel, en cambio, solo pidió una galleta. Mientras comía, él seguía observándome como si fuera un espectáculo. No podía evitar notar cómo se lamía los labios de vez en cuando. Y en un momento incluso dijo: «Es que me gusta cómo masticas». Si ya no estaba lo suficientemente incómoda, cuando llegó la cuenta, me di cuenta de que él no tenía intenciones de pagar nada más que su galleta. Así que terminé pagando mi parte, sonriendo de forma tensa, mientras pensaba en cómo terminar esa cita lo más rápido posible. «¿Quieres dar una vuelta?», me preguntó después de salir del café. No quería parecer grosera, así que acepté, aunque mi cara debía reflejar mi incomodidad, porque lo noté ponerse algo triste. Caminamos por un rato, mientras él seguía haciendo preguntas extrañas, como si me gustaban los dibujos animados, o si creía en los ovnis. Al cabo de un rato, le dije que ya era tarde y que debía irme. Fue entonces cuando me ofreció llevarme a casa, en su bicicleta. «Tengo espacio en el asiento de atrás», dijo señalando una bicicleta vieja que estaba apoyada en un poste cercano. Me reí nerviosamente y le dije que no hacía falta, que prefería caminar. Al llegar a casa, me sentí aliviada de haber salido de esa situación, pero no pasó mucho tiempo antes de que mi celular vibrara. Era un mensaje de un número desconocido. «Hola, Wilmar, soy Ángel. Estoy escribiendo desde el celular de mis papás.
porque no tengo uno. Me la pasé genial hoy y espero verte pronto, decía. Decidí ignorarlo. Era demasiado extraño para mí, pero lo peor no había pasado aún. A la mañana siguiente, cuando salí de casa, vi algo que me heló la sangre. Frente a mi puerta había una caja de cartón con mi nombre escrito en marcador negro. Miré a ambos lados de la calle, pero no había nadie. Con las manos temblorosas, abrí la caja. Dentro había una foto mía, claramente tomada en el café el día anterior. También había una galleta, la misma que Ángel había pedido, con una nota que decía: quería que la probaras, seguro te va a gustar. Me sentí invadida, como si alguien hubiera cruzado todos los límites. Decidí bloquear su número y no volver a responderle. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, mi celular vibró otra vez. Esta vez era un mensaje de un número diferente. Wilmar, ¿por qué no me respondes? Estoy afuera de tu casa. El pánico me invadió. No quería salir de mi cuarto, pero el impulso de mirar por la ventana fue más fuerte. Corrí las cortinas apenas un poco y lo vi allí, parado frente a mi casa, con su bicicleta apoyada en la acera. Me quedé helada. Ángel estaba de pie, mirando fijamente hacia mi ventana, aunque yo sabía que no podía verme. De pronto sacó algo de su bolsillo. Era su tablet, la encendió y aunque no podía distinguir del todo la pantalla desde mi ventana, escuché un sonido familiar, el mismo juego que había estado jugando en el café. No sé cuánto tiempo se quedó allí. No me atreví a moverme ni a encender las luces. Después de lo que parecieron horas, finalmente se fue. Pero el miedo no se fue con él. No volví a saber de Ángel. Pero cada vez que escucho el sonido de ese maldito juego, siento que el corazón se me detiene. Esa noche me di cuenta de que algunos límites no están para romperse, sino para protegernos de los extraños que se esconden detrás de una pantalla. Me llamo Amira. Soy veterinaria y esta historia es una de esas que me hace preguntarme cómo es que todavía tengo fe en conocer a alguien decente. Todo comenzó cuando conocí a Joel en un grupo de Facebook. Su perfil decía que trabajaba como cajero en un banco y parecía una persona amable, con una sonrisa amplia y mensajes llenos de cortesía. Estuvimos hablando unos días y aunque nuestras conversaciones eran ligeras, se sentía como alguien con quien podría tener algo en común. Desde el principio, le dejé claro quién era. Soy una mujer que no sigue ninguna religión ni tiene intención de hacerlo. No lo digo de forma ofensiva, pero es parte de mi vida. Incluso le mencioné que soy atea, y él respondió con total naturalidad: no te preocupes, yo tampoco soy muy religioso. Esa respuesta fue suficiente para darme tranquilidad. Así que, cuando me propuso que nos viéramos para almorzar, acepté. El día llegó, y todo empezó de una forma peculiar. Cuando lo vi entrar al restaurante, tuve que hacer un esfuerzo por no quedarme con la boca abierta. Joel estaba vestido como si fuera a dar un sermón en una reunión religiosa. Camisa blanca, corbata perfectamente ajustada, pantalones impecables y lo más llamativo, una carpeta bajo el brazo llena de folletos. Reconocí los colores y los títulos. Eran de los Testigos de Jehová. Por un momento pensé que estaba soñando. Este era el mismo Joel que me dijo que no era muy religioso. Me levanté de la mesa con una sonrisa tensa mientras él se acercaba. Hola, mira, dijo con una voz cálida. Luego, notando mi mirada fija en la carpeta, añadió, tranquila, no soy tan religioso. Esa frase debería haberme hecho reír, pero en cambio me dejó una sensación extraña. Algo no encajaba. A pesar de todo, decidí no ser grosera y sentarnos a almorzar. Mientras leía el menú, él comenzó a hablar, no sobre su trabajo en el banco, ni sobre algo ligero como los mensajes que habíamos compartido,
sino sobre las maravillas de la religión. Empezó con frases como, no soy muy devoto, pero creo que en la Biblia hay cosas muy sabias. Luego, sin darme oportunidad de responder, sacó uno de los folletos y me lo ofreció como si fuera un regalo. Te va a encantar este libro. Habla sobre cómo encontrar el propósito de tu vida, dijo con una sonrisa tan amplia, que parecía pegada con pegamento. No sabía si reír o llorar. Intenté cambiar el tema, preguntándole sobre su trabajo en el banco, pero de alguna manera lograba desviar cada conversación de regreso a su fe. Ni siquiera había tocado mi comida cuando me lanzó la pregunta: ¿te has preguntado alguna vez qué pasa después de la muerte? Fue ahí cuando supe que no iba a soportar mucho más. Decidí comer lo más rápido posible mientras él seguía hablando, como si no notara mi incomodidad. A cada bocado que daba, él sacaba un nuevo tema sobre su religión. Era como si hubiera planeado toda una presentación para mí. Finalmente, después de lo que parecieron horas, terminé mi comida y le dije que tenía que irme porque tenía una emergencia en la clínica. No era cierto, pero no podía seguir ahí ni un minuto más. ¿Puedo acompañarte hasta tu auto?, me preguntó. Creo que es mejor que no. Es una situación complicada, le respondí, tratando de mantener una sonrisa para no ser grosera. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue bloquearlo en Facebook y en todas las redes sociales. Pensé que ahí terminaría todo, pero estaba equivocada. Al día siguiente, mientras trabajaba en la clínica, una de mis colegas me llamó la atención. Amira, hay un hombre afuera preguntando por ti. Cuando salí, ahí estaba Joel, de pie frente a la recepción, sosteniendo otra carpeta con más folletos. Hola, Amira, perdón por aparecerme así, pero sentí que no tuvimos suficiente tiempo ayer para hablar de cosas importantes, dijo con una tranquilidad que me hizo hervir la sangre. Le pedí que se fuera, que no podía estar allí, porque estaba trabajando. Aunque se veía un poco decepcionado, aceptó y se marchó, pero no era la última vez que lo vería. Esa misma noche, mientras cerraba la clínica, vi algo que me puso la piel de gallina. En el parabrisas de mi auto había un folleto, el mismo que me había ofrecido en el restaurante. No había nadie a la vista, pero no necesitaba pruebas para saber quién lo había dejado. Al día siguiente, lo encontré afuera de mi casa, esperando con otra sonrisa. Esta vez no fue amable. Lo enfrenté, le dije que debía dejarme en paz o llamaría a la policía. Se disculpó, pero en su mirada había algo que me inquietaba, como si no entendiera realmente lo que le estaba diciendo. No volví a saber de Joel después de eso, pero cada vez que veo a alguien repartiendo folletos en la calle, siento un escalofrío. No sé si es miedo o simplemente el recuerdo de lo cerca que estuve de dejar entrar a alguien tan obsesivo en mi vida. Quizás esta experiencia me enseñó algo. No es solo sobre ser clara con quién eres, sino también sobre reconocer las señales de advertencia, incluso cuando vienen envueltas en sonrisas y promesas de tranquilidad. Me llamo Aurelia y lo que voy a contar es probablemente uno de los momentos más desconcertantes que he vivido. Nunca fui de citas a ciegas, pero esa noche decidí que necesitaba darle una oportunidad al destino. Después de semanas de charlar con Damián en una aplicación de citas, finalmente accedí a verlo en persona. No me había dado muchas razones para dudar de él. Era amable en los mensajes, tenía un sentido del humor peculiar, y aunque parecía un poco reservado, pensé que eso podía cambiar en persona. Nos encontramos en un café céntrico, un lugar acogedor que había sugerido él. Cuando llegué lo vi enseguida, una chaqueta naranja brillante que casi gritaba en medio del decorado neutro del lugar. Llevaba unos lentes negros tan grandes que parecían cubrirle media cara. Su atuendo contrastaba con su postura tranquila, casi apagada. Me acerqué a la mesa con una sonrisa, tratando de no prejuzgar. Hola, Aurelia, dijo apenas levantando la vista. Su voz era baja, casi inaudible, pero al menos me saludó. Me senté y comenzamos
lo que se suponía sería una conversación animada. Pero ahí fue cuando las cosas empezaron a sentirse raras. Yo hablaba, hacía preguntas, comentaba sobre la música del lugar, el clima, cualquier cosa. Él asentía, a veces murmuraba una respuesta corta, pero por lo general simplemente me observaba. No me miraba, me observaba, como si estuviera estudiando cada movimiento, cada palabra que salía de mi boca. Mientras tanto comía mordiscos pequeños, precisos, de su pastel de chocolate. Nunca dejó de mirarme mientras lo hacía. Era incómodo, pero pensé que tal vez estaba nervioso. ¿Quién no lo estaría en una primera cita? Traté de no darle demasiada importancia. Cuando llegó el momento de pedir la cuenta, le dije con una sonrisa: bueno, parece que yo hablé todo el tiempo. Espero conocerte más la próxima vez. Por primera vez, vi algo parecido a una sonrisa en su rostro, aunque no era exactamente cálida. No te preocupes. Cuando llegues a casa, te escribiré algo importante, respondió. Su tono era tan serio que me dejó confundida. ¿Por qué no podías simplemente decírmelo ahora? Pero asentí, recogí mis cosas y me fui, tratando de no pensar demasiado en ello. Cuando llegué a casa me quité los zapatos, me dejé caer en el sofá y revisé el teléfono. Allí estaba su mensaje, un texto largo, más largo de lo que había anticipado. A medida que leía, mi corazón empezó a latir con fuerza. Aurelia, quiero ser honesto contigo, porque creo que la honestidad es importante desde el principio. Me gustaste, pero no estoy seguro de que pueda seguir saliendo contigo. No me malinterpretes, tienes una buena energía, pero creo que podrías vestirte mejor y maquillarte un poco. Sería más fácil para mí encontrar atractivo en ti si te esforzaras más en esos aspectos. Además, pienso que podríamos evitar perder tiempo yendo directo a algo más serio, con sexo incluido, para ver si realmente podríamos tener una conexión física. Sé que puede sonar fuerte, pero prefiero ser claro antes que perder tu tiempo o el mío. Leí el mensaje varias veces, tratando de procesar lo que estaba viendo. Al principio, sentí una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Quién se creía este hombre para decirme eso? Pero luego algo más profundo comenzó a surgir. Una inquietud, una sensación de peligro. Cerré el chat sin responder y traté de dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía su chaqueta naranja, sus lentes enormes y esa mirada fija mientras comía. Había algo en su presencia que ahora, a la distancia, me parecía perturbador. Durante los días siguientes, noté algo extraño. Alguien empezó a reaccionar a mis publicaciones en redes sociales, pero no con su cuenta. Eran perfiles nuevos, sin fotos, con nombres genéricos. Comentarios vagos como linda sonrisa o bonito lugar. Bloqueé cada cuenta, pero seguían apareciendo. Una noche, mientras volví a casa desde el trabajo, sentí que alguien me estaba siguiendo. Era un presentimiento, esa sensación incómoda en la nuca que te dice que algo no está bien. Aceleré el paso, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Cuando llegué a mi edificio, miré hacia atrás y lo vi. Allí estaba Damián, parado en la esquina, con su chaqueta naranja. No me acerqué ni le dije nada. Entré corriendo al edificio, cerré la puerta con fuerza y subí las escaleras hasta mi apartamento. Esa noche no dormí. Cada sonido me hacía saltar. Decidí que debía hablar con alguien sobre lo que estaba pasando. Pero ¿qué iba a decir? Fui a una cita con un hombre extraño, y ahora siento que me sigue. Sonaba absurdo, sin pruebas, parecía una loca paranoica. Pero entonces, una noche, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré algo que hizo que la sangre se me helara. Era un mensaje desde una dirección desconocida. Adjuntas, había varias fotos de mí, tomadas desde ángulos que solo alguien espiándome podría haber capturado, saliendo de mi edificio, comprando en la tienda de la esquina, incluso sentada en el parque. El mensaje decía: pensé que tal vez querrías saber cómo luces cuando nadie te está mirando. ¿No crees que podrías mejorar un poco? Llamé a la policía esa misma noche. Mostré el mensaje y las fotos, pero no pudieron hacer mucho. Dijeron que intentarán rastrear el correo, pero mientras tanto, debía mantenerme alerta.
No he vuelto a ver a Damián desde entonces, pero hay noches en las que siento que alguien me está mirando. Cerré todas mis cuentas en redes sociales y cambié mi rutina diaria, pero no puedo evitar sentir que todavía está ahí, en algún lugar esperando el momento para volver. Nunca respondí a su mensaje y espero nunca tener que cruzarme con él de nuevo. La lección aquí es clara. Hay silencios que esconden cosas más oscuras de lo que podemos imaginar. Me llamo Ernesto y, aunque nunca he sido del tipo que busca experiencias extravagantes, tampoco me considero alguien aburrido. Estudio en la universidad y, como la mayoría, he pasado por situaciones curiosas. Pero esta historia, la que estoy a punto de contar, es, sin lugar a dudas, la más bizarra y perturbadora que me ha tocado vivir. Todo comenzó de la forma más casual. La conocí en una de esas reuniones en la universidad donde la mitad de los presentes están más interesados en el buffet gratis que en el motivo real del evento. Se llamaba Karina, era simpática, habladora y tenía una risa contagiosa que resonaba por todo el salón. Intercambiamos números y empezamos a hablar más. Después de varias conversaciones que fluyeron con facilidad, me animé a invitarla a cenar. Elegí un restaurante sencillo, nada pretencioso. La noche comenzó bien. Hablamos de nuestras clases, de música, de nuestras series favoritas. Pero, hacia el final de la comida, Karina propuso algo que me tomó por sorpresa. Oye, ¿qué te parece si vamos a mi club favorito? La curiosidad me ganó. Pregunté qué tipo de club era, y ella simplemente sonrió. Ven, te va a encantar. Cuando llegamos, entendí a lo que se refería. Era un club de striptease. No voy a mentir, fue mi primera vez en uno, y me sentí como pez fuera del agua desde el momento en que crucé la puerta. Luces rojas, música ensordecedora, y un ambiente cargado de una energía que no sabía cómo interpretar. Karina, por otro lado, parecía en su elemento. Saludaba al personal como si fueran viejos amigos. Y cuando nos sentamos parecía más emocionada que yo. Pedimos algo de beber, y yo trataba de disimular mi incomodidad. Todo fue más raro cuando una de las strippers, una mujer alta y con una sonrisa que parecía grabada en su rostro, se acercó a mí. Primero intentó quitarme el cinturón, y luego, como si fuera parte de algún acto, logró quitarle el sujetador a Karina. Yo no sabía si reírme o salir corriendo. Cuando terminamos la noche, Karina me dijo que se lo había pasado genial. Pensé que era una experiencia única y que quedaría como una anécdota curiosa, pero me equivoqué. Durante las semanas siguientes, Karina me invitó varias veces más al mismo club. Lo extraño es que nuestras citas nunca tuvieron un tono romántico, o siquiera físico. Era como si ella solo quisiera un acompañante, alguien que estuviera ahí, mientras ella disfrutaba del ambiente del club. Yo, ingenuamente, seguí yendo. Pensé que tal vez era su forma de relajarse o algo que le apasionaba. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar cosas que no cuadraban. Los empleados del club me miraban como si supieran algo que yo no. Una noche, uno de los meseros me preguntó: «¿Tú también eres nuevo?». No entendía a qué se refería, pero antes de que pudiera responder, Karina apareció y lo interrumpió. «No molestes, él está conmigo». Esa noche fue diferente. Las luces del club parecían más tenues, las canciones eran más lentas, y había un extraño olor a incienso mezclado con algo metálico. Karina estaba más callada de lo usual, y las bailarinas parecían moverse de manera mecánica, como si estuvieran siguiendo un guión invisible. Decidí que necesitaba respuestas, así que la siguiente vez que Karina me invitó, fui preparado para preguntarle directamente por qué insistía en llevarme a ese lugar, pero nunca llegué a hacerlo. Esa noche, mientras me encontraba solo en la mesa esperando a Karina, una de las bailarinas se acercó. No era la misma que antes. Esta era más joven,
con una mirada triste y ojeras profundas. Sal de aquí mientras puedas, me susurró al oído. Me quedé helado. Traté de preguntarle qué quería decir, pero en ese momento Karina apareció. ¿Todo bien?, preguntó, con su sonrisa habitual. No quise levantar sospechas, así que solo asentí, pero por dentro mi mente no paraba de girar. Esa fue la última vez que fui al club. Decidí enviarle un mensaje a Karina explicándole que no quería seguir yendo a ese lugar. Fui amable, incluso amistoso, pero su respuesta fue lo que me hizo entender que había algo más detrás de todo esto. Me envió un mensaje largo, lleno de explicaciones innecesarias. Dijo que no buscaba una relación conmigo, ni física ni emocional, que solo quería un compañero para ir al club, alguien que compartiera su pasión de manera platónica. Me negué. Le dije que no podía seguir yendo y que prefería dejar de verla. Eso parecía ser el final, pero no lo fue. Esa noche, mientras dormía, soñé con el club, las luces rojas, la música, el rostro inexpresivo de las bailarinas. Pero esta vez en el sueño Karina no estaba conmigo. Estaba en el escenario bailando con movimientos espasmódicos, como si algo la controlara. En un momento se giró hacia mí, y su rostro no era el mismo. Sus ojos eran completamente negros, y su sonrisa se extendía de una forma antinatural. Me desperté empapado en sudor. Traté de calmarme diciéndome que solo era un sueño, pero algo no se sentía bien. Fui al baño a lavarme la cara, y al regresar a mi habitación, noté algo en mi escritorio. Era un sobre. Dentro había una nota escrita con una letra que no reconocí. Nunca debiste negarte. Esa fue la última vez que escuché de Karina. Dejé de verla en la universidad, y el club cerró semanas después. Pero cada tanto, en las noches más silenciosas, escucho música lejana, como la que tocaban en ese lugar, y siento que alguien me observa desde la oscuridad. Cuando llegué a esta nueva ciudad, pensé que era una oportunidad para empezar de cero. No conocía a nadie, salvo a Damián, un tipo con el que trabajé un verano en un parque nacional. Era un nerd de manual, camisetas con referencias a videojuegos, un entusiasmo desmedido por documentales de insectos, y una risa nerviosa que siempre lo delataba. No era mala persona, incluso podría decirse que era dulce a su manera, pero definitivamente no había ninguna chispa entre nosotros. Sin embargo, me enteré de que él no pensaba lo mismo. Yo acababa de salir de una relación hacía apenas una semana. Estaba frágil, con las emociones a flor de piel y un nudo constante en el pecho. Damián lo sabía, y tal vez eso fue lo que lo animó a invitarme a pasar el año nuevo en su casa. Dijo que iba a ser una fiesta con mucha gente, y aunque no tenía ganas de socializar, pensé que sería mejor que quedarme sola viendo la televisión con un tazón de cereal. Cuando llegué algo me pareció extraño. Desde el primer momento, su casa estaba demasiado tranquila para ser el epicentro de una celebración. No había música, ni coches estacionados fuera. Al abrirme la puerta, me saludó con una sonrisa nerviosa y me guió al interior. Fue entonces cuando me di cuenta, no había mucha gente, solo estaba su familia. El ambiente era incómodo desde el inicio. Su mamá me recibió como si yo fuera una novia oficial, diciéndome cosas como, Damián habla tanto de ti, y qué bueno que viniste, él necesitaba esto. Sus hermanos pequeños no dejaban de mirarme y soltar comentarios como, es tu novia, a lo que yo respondía, tratando de disimular mi incomodidad. No, solo somos amigos. Intenté mantener la compostura. No quería ser grosera, pero no me esperaba terminar el año así, sentada en un sofá con una taza de ponche, rodeada de una familia que me miraba como si yo fuera algún tipo de bendición caída del cielo. Damián apenas hablaba, parecía más ocupado observándome. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, me sonreía de esa manera que me hacía querer esconderme detrás del ponche. Intenté sacar temas de conversación para romper el hielo, pero él se limitaba a sentir o responder con monosílabos.
Fue entonces cuando sucedió algo que convirtió una noche incómoda en una verdadera pesadilla. Damián se levantó para traer algo de la cocina, y al regresar tropezó con el borde de una alfombra, cayó al suelo, y de sus bolsillos se deslizaron varios paquetes de condones. La habitación entera quedó en silencio. Los niños lo miraban con ojos como platos. Su madre carraspeó y fingió no haber visto nada, mientras yo sentía cómo la sangre me subía a la cara. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso pensaba que esto iba a terminar de alguna manera romántica? Ni siquiera había habido una señal, un coqueteo, nada. Oh, esto. Es que empezó a tartamudear, recogiendo los paquetes del suelo. Yo no sabía dónde meterme. Me levanté con una risa nerviosa y dije algo sobre tener que revisar la hora, porque tenía que madrugar al día siguiente. No podía soportar un minuto más en ese lugar. Cuando estaba por irme, él me acompañó hasta la puerta. En ese momento, hizo algo que yo jamás habría esperado. Confesó que le gustaba. Katy, sé que acabas de salir de una relación, pero no puedo evitarlo. Me gustas mucho. Lo miré incrédula. Apreté los labios, tratando de no soltar un comentario sarcástico, y simplemente le dije, Damián, acabo de salir de una relación. No estoy buscando nada, y espero que entiendas eso. Él asintió, pero sus ojos mostraban una mezcla de desilusión y confusión que me hizo sentir culpable, aunque no tenía razón para ello. Esa fue la última vez que lo vi. Pero la historia no terminó allí. Esa noche, al llegar a casa, sentí un alivio inmediato al cerrar la puerta tras de mí. Me quité los zapatos, me puse el pijama y me recosté en el sofá, lista para borrar esa experiencia de mi memoria. Sin embargo, mientras revisaba mi teléfono, noté un mensaje de un número desconocido. Gracias por venir. Espero que podamos vernos pronto. Sé que ahora no estás lista, pero puedo esperar. La sensación de alivio se desvaneció al instante. ¿Cómo consiguió mi número? No se lo había dado y nunca habíamos intercambiado mensajes antes. Decidí ignorarlo y lo bloqueé. Los días pasaron, pero comencé a notar cosas extrañas. A veces, al regresar de la universidad, encontraba pequeños objetos en la entrada de mi departamento, flores marchitas, dibujos torpes en hojas de cuaderno, e incluso una vez, una pequeña caja con un peluche dentro. No había nota ni explicación. Una noche, mientras caminaba hacia casa, sentí que alguien me seguía. Giré la cabeza varias veces, pero no vi a nadie. Sin embargo, la sensación era constante, como si unas sombras estuvieran demasiado cerca, acechándome. Finalmente, decidí enfrentar el problema. Le pedí a un amigo que investigara un poco sobre Damián. Lo que descubrimos fue inquietante. Resulta que no era la primera vez que se obsesionaba con alguien. Había rumores de que durante el verano en el Parque Nacional, otro compañero de trabajo tuvo que mudarse de estado por un comportamiento similar. Esa noche recibí el mensaje más aterrador de todos. ¿Por qué me ignoras, Katy? Te dije que podía esperar, pero estás haciendo esto más difícil. Solo quiero cuidarte, estar cerca de ti. ¿Por qué no lo entiendes? No respondí. Al día siguiente cambié las cerraduras de mi departamento y dejé de salir por un tiempo. Pensé que había terminado, pero cada tanto, cuando el viento sopla fuerte por la noche y escucho un ruido fuera de mi ventana, recuerdo esa mirada y no puedo evitar preguntarme si él sigue ahí, esperando, observando. No olvidaré esa noche. Era joven, demasiado confiada para mi propio bien, y vivía sola en un país extranjero por cuestiones de trabajo. Cada día era una aventura, cada invitación una oportunidad para explorar, para sentirme viva. A veces, esa necesidad de escapar de la rutina me llevaba a tomar decisiones cuestionables, como aquella noche en que todo salió mal. Había ido a un bar slash restaurante del centro, un lugar acogedor que frecuentaba cuando quería despejar la mente. Allí conocí a Marco, un hombre de sonrisa fácil y mirada insistente. No era especialmente atractivo,
pero había algo en su energía que me intrigó. O tal vez solo estaba aburrida. Charlamos mientras cenábamos, y cuando las noticias interrumpieron la música para anunciar el toque de queda, todo cambió. Era simple. Quien estuviera en la calle después de la hora establecida sería detenido sin excepción. No importaba si eras turista, trabajador o simplemente despistado. Las autoridades no se andaban con rodeos, y yo no estaba dispuesta a probar mi suerte. No te preocupes, Elisena, me dijo Marco, inclinándose un poco más cerca. Sé de una fiesta en la casa de un amigo. No queda lejos de aquí. Podremos esperar hasta que pase el toque de queda. Me pareció razonable. Después de todo, ¿qué podía salir mal? Era una fiesta, un lugar con gente, música, risas. Y aunque no conocía a Marco, su confianza me hizo sentir segura, como si realmente tuviera todo bajo control. Salimos del restaurante y comenzamos a caminar. El aire nocturno estaba cargado de humedad y nerviosismo. Las calles empezaban a vaciarse. Los pocos transeúntes aceleraban el paso y las luces de los comercios parpadeaban antes de apagarse por completo. Era extraño estar ahí afuera, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Mientras avanzábamos, Marco empezó a hacer preguntas que en retrospectiva deberían haberme puesto en alerta. ¿Cuál es tu tipo de hombre? Me preguntó de la nada, su tono casual, pero con un interés que sentí fuera de lugar. No sé. Alguien que sea divertido, supongo. Divertido. No te importa cómo se vea. Reí incómoda. No, no demasiado. La conversación continuó, con él lanzando preguntas cada vez más personales. ¿Tenía novio? ¿Qué opinaba de las citas casuales? ¿Qué haría si estuviera en una situación donde tuviera que confiar en un extraño? Traté de tomármelo a la ligera, pero había algo en su tono que hacía que me encogiera por dentro. Mi instinto me gritaba que algo no estaba bien, pero no quería parecer paranoica. El toque de queda estaba a 10 minutos cuando finalmente nos detuvimos frente a un edificio. No era una casa como había dicho, sino un hotel pequeño y sombrío, con una luz titilante sobre la entrada. ¿Qué hacemos aquí?, pregunté, tratando de mantener la calma. Marcos se encogió de hombros. La fiesta se canceló. Pensé que podríamos esperar aquí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré hacia las calles desiertas, sabiendo que no tenía muchas opciones. Podía quedarme fuera y arriesgarme a ser arrestada, o podía entrar con Marco. Por supuesto, no tenía dinero para alquilar mi propia habitación. Es solo para pasar la noche, dijo, con una sonrisa tranquilizadora que no me convenció en absoluto. Podemos hablar un rato, si quieres. El hotel estaba claramente reservado con antelación. Él sabía que no iríamos a ninguna fiesta desde el principio. Mi ingenuidad me golpeó como un ladrillo, pero no podía permitirme una confrontación. Asentí, fingiendo que no me molestaba, y lo seguí al interior. La habitación era pequeña, con una cama desordenada y un baño diminuto al fondo. Marco cerró la puerta detrás de mí y dejó su mochila en el suelo. Bueno, aquí estamos. Fingí una sonrisa. Sentí un nudo en el estómago. ¿Te importa si uso el baño? Claro, adelante. Me encerré y me apoyé contra la puerta, tratando de calmarme. ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué había confiado en alguien que apenas conocía? Desde el otro lado, escuchaba a Marco tararear una canción, como si todo esto fuera lo más normal del mundo. Pasaron los minutos. No quería salir. Me senté en la tapa del inodoro. Luego me deslicé hasta el suelo. Finalmente decidí que sería más seguro quedarme allí dentro hasta que terminara el toque de queda. ¿Estás bien?, preguntó Marco, golpeando suavemente la puerta. Sí, solo. Me siento un poco mal. Creo que voy a descansar un rato aquí. ¿En el baño? Sí, gracias. Después de un rato, dejó de insistir. Me acomodé como pude en la bañera, con mi mochila como almohada, y traté de dormir. Cada ruido me sobresaltaba. Los pasos de Marco en la habitación, el zumbido de un teléfono,
el crujido de la cama. En algún momento oí cómo murmuraba algo, pero no pude distinguir qué. A la mañana siguiente, cuando finalmente se levantó el toque de queda, esperé a que Marco saliera de la habitación. Escuché la puerta cerrarse y con el corazón en la garganta salí corriendo del baño. No me detuve a mirar si había dejado algo atrás. Solo quería largarme de allí. La luz del sol me golpeó la cara al salir del hotel y sentí un alivio que casi me hizo llorar. Caminé rápido hacia mi casa, mirando constantemente por encima del hombro. Nunca más volví a ver a Marco, ni quise saber qué intenciones tenía realmente esa noche. A veces pienso en lo que podría haber pasado si hubiera sido menos precavida. A veces, en la oscuridad de mi habitación, cuando escucho un ruido inesperado o veo una sombra extraña, me pregunto si realmente estoy a salvo. Y otras veces me pregunto si Marco sigue por ahí, buscando a su próxima ingenua compañera para pasar el toque de queda. A veces pienso en cómo una decisión, aparentemente inocente, puede convertirse en una anécdota que nunca te abandona. Así fue el caso con aquel chico, Alan. Llevábamos algunas semanas hablando por mensajes y llamadas. Era ingenioso, tenía un sentido del humor que me hacía reír incluso en los días más pesados. Cuando me invitó a salir un sábado por la mañana para visitar tiendas de segunda mano, no lo pensé dos veces. La idea de pasar el día rebuscando tesoros en tiendas vintage me emocionaba. No soy del tipo que busca citas románticas exageradas. Un plan sencillo como ese era justo lo que necesitaba. Llegó a recogerme temprano. Desde el momento en que entré a su coche, noté algo raro. Alan estaba inquieto, como si tuviera prisa. Sus ojos brillaban con una intensidad inusual, y su sonrisa era demasiado amplia. No pensé mucho en ello al principio. Lo atribuía a los nervios o a su personalidad efusiva. El problema real comenzó cuando arrancó el coche. Su forma de conducir era un desastre. Tomaba las curvas demasiado rápido, se metía entre los autos como si estuviera jugando un videojuego y no dejaba de cambiar la radio, buscando una canción específica que nunca parecía encontrar. Todo el tiempo hablaba sin parar, saltando de un tema a otro, como si tuviera un millón de cosas en la cabeza al mismo tiempo. ¿Siempre conduces así?, le pregunté, tratando de sonar casual mientras me agarraba del asiento para no salir volando. Así como, respondió, riendo mientras esquivaba por poco a un ciclista. Decidí que era mejor no insistir. Cuando finalmente llegamos a la primera tienda de segunda mano, me sentí como si hubiera sobrevivido a una montaña rusa. Pero, para mi sorpresa, una vez dentro, todo fue genial. Alan era divertido, tenía un ojo increíble para encontrar cosas raras e interesantes, y me hacía reír con sus comentarios sarcásticos sobre algunos de los objetos más extravagantes. ¿Qué te parece esto?, me preguntó, sosteniendo un sombrero de ala ancha y un bastón que parecía sacado de una película de gángsters de los años 20. Perfecto para tu próxima audición en Broadway, respondí, riendo. Después de un par de horas explorando tiendas, decidimos ir a almorzar. Elegimos un pequeño café que estaba cerca, un lugar acogedor, con olor a pan recién horneado. La conversación fluyó con facilidad. Alan era inteligente y tenía historias fascinantes. A pesar de su hiperactividad, parecía estar disfrutando el momento tanto como yo. Sin embargo, algo seguía sintiéndose raro. Había una energía en él que no podía ignorar, como si estuviera constantemente al borde de estallar. Intenté no prestarle demasiada atención, concentrándome en la comida y en la conversación. Cuando terminamos de almorzar, me llevó de regreso a casa. Durante el trayecto, volvió a mostrar su estilo de conducción temerario,
lo que me obligó a sujetarme del asiento con fuerza, mientras él seguía hablando sin parar. A pesar de todo, cuando llegamos, le agradecí por el día. Me divertí mucho, Alan. Gracias por invitarme. Él sonrió, y luego, como si fuera lo más normal del mundo, me soltó: sí, no debería haber consumido metanfetamina esta mañana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo miré, esperando que se echara a reír, que dijera que era una broma absurda, algo típico de su humor. Pero no lo hizo. Su expresión seguía siendo relajada, como si acabara de mencionar que había tomado un café más temprano. ¿Qué? Pregunté, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No es gran cosa, de verdad, solo un poco para despertarme. Sentí un escalofrío recorrerme. No supe qué decir. Me limité a salir del coche, sonriendo débilmente y murmurando algo como: nos vemos luego. Entré a mi casa, cerré la puerta y me apoyé contra ella, tratando de entender qué demonios acababa de pasar. Esa noche, mientras repasaba el día en mi mente, todo empezó a encajar: su energía incontrolable, su forma de hablar, su manera caótica de conducir. No podía creer lo ingenua que había sido. Había pasado todo el día con alguien bajo los efectos de metanfetamina. Decidí que no quería volver a verlo, no porque no fuera una buena persona, sino porque sabía que no podía involucrarme con alguien que tenía ese tipo de hábitos. Al día siguiente le envié un mensaje explicándole que no creía que debiéramos seguir saliendo. Para mi sorpresa, lo tomó bastante bien. Me dijo que entendía mi decisión y que respetaba mi punto de vista. Pensé que sería el final, pero no lo fue. Semanas después, recibí una carta de Alan. Dentro había un libro que sabía que me gustaba, junto con una nota agradeciéndome por el tiempo que pasamos juntos y deseándome lo mejor. Fue un gesto tan inesperado que no supe cómo reaccionar. Desde entonces, cada pocos meses, me llega algo de Alan: una postal, un libro, una tarjeta con un mensaje amable. Nunca he respondido, pero tampoco he podido deshacerme de lo que me envía. Es extraño, inquietante, pero también un recordatorio de que nunca sabes realmente con quién estás saliendo hasta que es demasiado tarde. A veces, cuando miro los libros en mi estantería, me pregunto qué habría pasado si hubiera seguido viéndolo. ¿Habría podido ayudarlo? ¿O habría terminado perdiéndome en su mundo caótico? No lo sé, y tal vez sea mejor así. Lo único que sé con certeza es que esa fue la última vez que acepté una cita sin conocer realmente a la persona. No sé si alguna vez has sentido esa curiosa mezcla de emoción y nervios cuando te preparas para una cita con alguien que apenas conoces. Esas primeras interacciones están llenas de posibilidades, como una hoja de papel en blanco esperando ser escrita. Así me sentía esa noche. Había conocido a Clara en línea, una mujer algo mayor que vivía, curiosamente, en el barrio donde yo crecí. Esa coincidencia me hizo pensar que tal vez había algo especial en nuestra conexión. Cuando llegué al restaurante, ella ya estaba ahí. La reconocí al instante, mucho más linda en persona que en sus fotos, lo que fue un alivio. Pero desde el principio algo se sentía extraño. Me saludó con una sonrisa, pero no dijo mucho más. Pensé que tal vez estaba nerviosa, así que intenté romper el hielo. «¿Siempre llegas tan puntual?», le pregunté, riendo un poco mientras me acomodaba en mi silla. Sí, respondió, y luego volvió a quedarse callada. Bueno, no todos son habladores de entrada, pensé. Pedimos unos tacos y un par de bebidas, y mientras comíamos, intenté mantener la conversación. Le pregunté por su trabajo, sus hobbies, por qué había decidido mudarse al barrio donde vivía ahora. Sus respuestas eran cortas, pero cuando lograba que hablara, era interesante. Cada tanto me sorprendía con un comentario inteligente o una observación perspicaz, pero esos momentos eran fugaces. Si yo no llevaba la conversación, se hundía en un silencio casi palpable. El ambiente del restaurante,
normalmente animado y lleno de vida, parecía acentuar su mutismo. Las risas y conversaciones de las otras mesas parecían burlarse de nuestro incómodo intercambio. Cuando terminamos de comer, decidí no rendirme. Tal vez necesitaba un cambio de escenario. Pensé, ¿qué te parece si vamos por unas copas? Conozco un bar muy bueno cerca de aquí. Ella asintió, y caminamos en silencio hacia el lugar. El bar estaba lleno, pero logramos encontrar un par de asientos junto a la ventana. Pedimos nuestras bebidas, y durante un rato, todo fue un poco más llevadero. Logré sacarle algunas historias de su infancia, y aunque hablaba con moderación, sus palabras estaban llenas de imágenes fascinantes. Pero luego volvió a ese estado de quietud. Fue entonces cuando decidí hacer un experimento. Dejé de hablar. Me quedé ahí sentado bebiendo en silencio. Los minutos pasaron, y ella no dijo nada. Solo miraba su vaso o a las otras personas en el bar, como si estuviera completamente cómoda con el vacío entre nosotros. 5 minutos. 5 largos minutos de completo silencio. ¿Eres siempre así de callada? Le pregunté finalmente, rompiendo mi propio juego. Solo cuando no sé qué decir respondió, como si fuera la cosa más normal del mundo. A pesar de todo, no me levanté y me fui. Algo en ella me intrigaba, como si debajo de ese silencio hubiera un secreto esperando ser descubierto. Así que seguimos ahí, yo llevando la conversación por otros 45 minutos, hasta que finalmente decidimos terminar la noche. Nos despedimos en la puerta del bar. Mientras se alejaba, sentí una mezcla de frustración y alivio. Había algo en Clara que me atraía, pero también había algo profundamente inquietante en su silencio, en su mirada que parecía esconder algo más. Al día siguiente le envié un mensaje diciéndole que no creía que debíamos volver a vernos. No fue fácil, pero no quería complicarme la vida con alguien que no parecía interesada en conectarse realmente. Lo que no esperaba era su respuesta. Lo entiendo, Eddie, pero espero que no dejes de buscar respuestas. Las cosas no siempre son lo que parecen. Esa última frase me dejó pensando. ¿Qué quería decir con eso? Un par de semanas después, tuve que viajar por trabajo. Soy geógrafo, y en aquella ocasión estaba realizando un estudio de impacto ambiental en una zona remota. Pasé días recorriendo el terreno, haciendo mediciones y tomando notas. La soledad del paisaje era reconfortante, pero en las noches, cuando el viento soplaba entre los árboles, había algo que me recordaba el silencio de Clara. Una noche, mientras revisaba mis mapas en la cabaña donde me hospedaba, escuché un golpe en la ventana. Me levanté pensando que era el viento, pero no había nada, solo la oscuridad del bosque y mi reflejo en el cristal. Volví a sentarme, tratando de concentrarme, pero los golpes continuaron rítmicos, insistentes. Salí con una linterna, convencido de que algún animal estaba rondando la cabaña, pero el área estaba desierta. Sin embargo, en el suelo encontré algo extraño, un pedazo de papel arrugado. Lo recogí y lo abrí. Era un mapa de mi antiguo barrio, con una marca roja justo donde estaba el bar al que había llevado a Clara. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo había llegado eso ahí? Volví al interior de la cabaña y pasé horas mirando el mapa, tratando de entender qué significaba. Al día siguiente, terminé mi trabajo apresuradamente y regresé a la ciudad. No podía sacarme de la cabeza el mapa, ni la conexión con Clara. Decidí volver al bar. Cuando llegué, todo estaba cerrado. Las ventanas estaban tapiadas y un letrero viejo anunciaba que el lugar había estado fuera de servicio por años. Fue entonces cuando lo vi, un retrato enmarcado colgado en la pared interior, visible desde la calle. Era Clara, el dueño del bar, que estaba trabajando afuera, me vio mirando y se acercó. ¿La conocías?, me preguntó. Sí, creo que sí. Es raro, nadie había mencionado a Clara en años. ¿Por qué?, pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Ella era clienta frecuente, muy callada, pero amable. Una noche desapareció y nunca supimos qué le pasó. Me quedé allí, mirando el retrato
sintiendo cómo el aire se volvía pesado a mi alrededor. Nunca sabré si lo que viví con Clara fue real o si mi mente jugó con las sombras del pasado. Lo único que sé es que desde esa noche, cada vez que miro un mapa, siento que alguien en algún lugar está observándome. Mi abuela siempre decía que nunca debes dejar que un extraño cruce el umbral de tu casa sin saber exactamente quién es. La confianza, decía, era algo que se construía con el tiempo y nunca debía darse a la ligera. Pero en esa noche, cuando abrí la puerta para dejar entrar a Samuel, no pensé en esas palabras. Pensé en lo bien que la habíamos pasado en nuestra cita, en su sonrisa cálida y en cómo, por primera vez en mucho tiempo, alguien me hacía sentir especial. Nos habíamos conocido en un café del centro, una de esas citas que comienzan con nervios y risas tímidas, pero que pronto se llenan de conversaciones que fluyen como si siempre nos hubiéramos conocido. Samuel era mayor que yo, quizá por unos 10 años, pero no se sentía esa brecha. Tenía algo en su mirada, una mezcla de inteligencia y ternura, que me hizo bajar la guardia. Cuando me propuso ir a mi casa después de la cita, no vi nada de malo en ello. Solo para charlar un rato más, dijo. Así que acepté. Cruzó el umbral con pasos seguros, observando cada rincón de mi sala, como si estuviera evaluando algo. No era un mal presentimiento exactamente, pero algo en su forma de moverse, de posar sus ojos en mis muebles y en mis fotografías, me hizo sentir un poco incómoda. Traté de ignorarlo. Nos sentamos en el sillón, y pronto comenzamos a besarnos. Era dulce, casi tímido, y pensé que las cosas irían con calma. Pero de repente se tensó, sentí como su cuerpo se agitaba, y antes de darme cuenta, se apartó de mí abruptamente. Lo miré confundida, y fue entonces cuando noté su expresión. No era vergüenza ni incomodidad, era algo más oscuro, algo que no supe identificar en ese momento. ¿Estás bien?, pregunté, tratando de aliviar la tensión. Sí, respondió cortante, mientras se levantaba del sillón. Samuel comenzó a caminar por la sala, observando mis cosas con una intensidad que me puso nerviosa. Tomó un marco con una foto de mi familia y lo giró en sus manos, estudiándolo como si fuera un objeto extraño. Luego pasó al librero, acariciando el lomo de los libros como si intentara leerlos con el tacto. Tienes una casa interesante, dijo finalmente, con un tono que no sonó como un cumplido. Me levanté, intentando recuperar el control de la situación. Gracias. ¿Te gustaría un café o algo? Él negó con la cabeza, y en lugar de sentarse, caminó hacia la ventana que daba al patio trasero. Se quedó ahí, mirando hacia afuera por unos segundos que se sintieron como horas. Luego abrió la puerta y salió. ¿Qué haces?, pregunté siguiéndolo al patio. Solo revisando. Es un lugar tranquilo. ¿Siempre has vivido aquí sola?, preguntó sin mirarme. Sí, bueno, desde hace un par de años. Mi voz temblaba, y él lo notó. Giró hacia mí con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. No tienes que asustarte. Solo soy curioso. Pero no era curiosidad lo que veía en su mirada. Era algo más, algo que hacía que el aire se sintiera más pesado a mi alrededor. Intenté mantenerme tranquila. Samuel, creo que ya es tarde. Deberías irte. Él no se movió. En lugar de eso se agachó y comenzó a inspeccionar las macetas del patio. Metió las manos en la tierra de una de ellas, sacando un puñado y dejando que se escurriera entre sus dedos. ¿Sabías que la tierra puede contar historias?, dijo casi en un susurro. Samuel, por favor, vete. Mi voz era firme ahora, aunque por dentro sentía cómo el miedo se apoderaba de mí. Se levantó lentamente, sacudiéndose las manos, y volvió a entrar a la casa como si nada hubiera pasado. Yo lo seguí, decidida a asegurarme de que se marchara. Cuando llegamos a la sala, se giró hacia mí, y en su rostro había algo que no había visto antes. Una mezcla de enojo y vergüenza. ¿Sabes, Tamara? No debería haber venido. Tienes razón, él asintió, pero no hizo ningún movimiento para irse. A veces las cosas no salen como uno espera, continuó, y su voz sonaba fría, distante. Samuel, es hora de que te vayas. Por fin se dirigió hacia la puerta, pero antes de cruzarla,
Se detuvo y me miró por última vez. Fue una noche interesante. Gracias por la hospitalidad. Y con eso se fue. Cerré la puerta detrás de él y me apoyé contra ella, sintiendo cómo la tensión en mi cuerpo comenzaba a desvanecerse. Pero la tranquilidad no duró mucho. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos en el patio. Al principio pensé que era el viento, pero luego lo escuché claramente: pasos. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana con cuidado. Lo vi. Samuel estaba ahí, parado junto a la maceta que había revisado antes. Tenía algo en las manos, algo que brillaba bajo la luz de la luna. El miedo me paralizó. Pensé en llamar a la policía, pero mi teléfono estaba en la sala. Intenté moverme en silencio, pero cuando llegué al pasillo, la puerta principal se abrió con un crujido. Samuel estaba dentro de mi casa otra vez. No sé cómo reuní el coraje, pero tomé un palo que tenía cerca y grité con todas mis fuerzas: fuera de mi casa. Llamaré a la policía. Samuel me miró y por un momento pensé que iba a atacarme, pero luego, sin decir una palabra, salió corriendo. Llamé a la policía de inmediato. Llegaron en cuestión de minutos, pero para entonces él ya se había ido. Revisaron la casa y el patio, pero no encontraron nada fuera de lugar. Al día siguiente, fui a la estación para poner una denuncia. Descubrí que no era la primera vez que alguien reportaba un comportamiento extraño de Samuel. Había otras mujeres, otras historias, algunas mucho más aterradoras que la mía. Desde esa noche, no he vuelto a invitar a nadie a mi casa. Cada vez que paso por el espejo de la sala, recuerdo la forma en que Samuel lo miró, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver, algo que todavía me pone la piel de gallina. Mi abuela tenía razón: nunca dejes que un extraño cruce tu umbral, porque a veces lo que traen consigo no es algo que puedas sacar fácilmente de tu vida. Las noches de viernes eran mi escape. Después de una semana de audiencias y oficinas, me permitía ser lo más normal y sencilla posible. Aquella noche, hace 13 años, no fue la excepción. Pijama de algodón, una máscara de barro verde que me cubría el rostro y un reality show cualquiera en la televisión. Mi gato León dormía a mis pies, ajeno al caos que estaba por desatarse. Había estado intercambiando mensajes con un tipo llamado Marco. Nos conocimos en un foro legal, aunque él no era abogado, sino profesor de preescolar. Era gracioso, algo tímido, pero me intrigaba. Esa noche, mientras la mascarilla se secaba, mi teléfono vibró con un mensaje suyo. ¿Qué haces? Estoy en el bar cerca de tu casa. Bien por ti, pensé mientras tecleaba mi respuesta. Nada interesante. Estoy en pijama viendo un reality. Voy a pasar a tu casa, respondió directo. El mensaje me tomó por sorpresa, y mi respuesta fue inmediata: claro que no, ni siquiera te conozco. Pero Marco no entendió el rechazo, o tal vez estaba demasiado borracho como para procesarlo. Minutos después, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón se detuvo. Miré por la mirilla, y ahí estaba él, tambaleándose. Tenía los ojos vidriosos y la camisa mal abotonada. Golpeó de nuevo, más fuerte esta vez. Flor, soy Marco. Abre, por favor. Sentí una mezcla de miedo y lástima. ¿Qué hacía este hombre aquí a las 2 de la mañana? Intenté hablar con él a través de la puerta. Marco, no es el momento. Vete a casa y descansa. No puedo. Necesito hablar contigo. Solo un rato. Algo en su voz me inquietó. Contra mi mejor juicio, entreabrí la puerta, dejando la cadena puesta. ¿Qué quieres? Solo quiero verte. Eres la única persona que parece importarme esta noche. Marco, estás borracho. No voy a salir ni a dejarte entrar. Anda a casa y duerme. Mis palabras no parecieron calar en él. Su rostro cambió, pasando de suplicante a algo que no pude identificar del todo. Parecía al borde de las lágrimas. No entiendes. No puedo regresar así. Su confesión salió atropellada, como si hubiera estado reteniéndola por años. Nunca he tenido una cita real. Ni siquiera sé cómo funciona esto. Tengo 32 años.
Flor, no sé cómo relacionarme con las mujeres. El impacto de sus palabras me dejó helada. Marco, creo que necesitas hablar con alguien sobre esto. Pero no ahora, no aquí. ¿Por qué no? Tú dijiste que te gustaba hablar conmigo. ¿Acaso mentías? Empezó a elevar la voz, y mi gato, León, salió corriendo hacia el cuarto. Yo, en cambio, me quedé paralizada. Marco golpeó la puerta, no con fuerza, pero lo suficiente como para que mi corazón latiera desbocado. No estoy tratando de asustarte, continuó, aunque su tono decía lo contrario. Solo no sé qué hacer. Estoy solo. Intenté mantenerme firme. Marco, vete. No estoy cómoda con esto. Su rostro se contorsionó, y por un momento pensé que iba a llorar, pero en lugar de eso, dio un paso hacia atrás, mirándome como si yo fuera la culpable de todo. Siempre es igual, las mujeres dicen que quieren hombres buenos, pero cuando aparece uno, lo tratan como un chiste. Esto no tiene nada que ver con eso. Solo estás borracho y necesitas irte. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la calle. Cerré la puerta de golpe y eché todos los cerrojos. Mi cuerpo temblaba y me apoyé contra la pared, intentando calmarme. Desde la ventana, lo vi detenerse en la esquina, mirando hacia mi edificio. Se quedó ahí por unos minutos, luego desapareció en la oscuridad. Pensé que todo había terminado, pero esa noche no dormí. Cada crujido de los muebles, un movimiento del viento, me hacía saltar. Al día siguiente, me desperté con el sonido de mi teléfono. Era un mensaje de Marco. Lo siento por anoche. No sé qué me pasó. Lo bloqueé. No quería saber más de él. Sin embargo, la historia no terminó ahí. En los días siguientes, comencé a notar cosas extrañas. Una vez encontré flores marchitas en la puerta de mi departamento. Otra vez, mi buzón estaba lleno de notas escritas a mano con mensajes como perdóname, y no quise asustarte. Finalmente, llamé a la policía. Me dijeron que no podían hacer mucho, ya que técnicamente no había cometido ningún delito. Me sentí desprotegida, vulnerable. Una noche, mientras volvía del trabajo, lo vi. Estaba parado frente a mi edificio, esperándome. Mi sangre se heló. Solo quiero hablar, dijo cuando me acerqué. No, esto se acabó. Corrí hacia la entrada, cerrando la puerta detrás de mí. Lo observé desde la ventana. Esta vez no se quedó en la esquina. Caminó hacia el callejón junto al edificio, donde las luces no llegaban. Esa noche, escuché algo en la ventana de mi habitación. Era un golpeteo suave, rítmico. Me acerqué con cautela y lo vi. Marco estaba parado ahí, del otro lado del vidrio, mirándome. Quise gritar, pero el sonido se atoró en mi garganta. Déjame entrar, Flor. Prometo que no haré nada malo. Corrí hacia la sala y llamé a la policía. Pero cuando llegaron, él ya se había ido. Los oficiales me recomendaron cambiar de lugar. Era la única opción. Pasaron los meses y poco a poco comencé a sentirme más segura. Sin embargo, cada vez que veo a alguien que me recuerda a Marco, ese miedo regresa. No puedo evitar preguntarme si sigue ahí, acechando en las sombras, esperando su oportunidad. Las noches tranquilas ya no son las mismas. Siempre hay un rincón oscuro en mi mente donde la imagen de Marco, con su rostro perdido y su confesión desesperada, aún vive. Eran los días de universidad, esos en los que los límites se desdibujaban entre la responsabilidad y las ganas de vivir al máximo. Tenía 21 años y trabajaba como camarera para costear mis estudios. Entre turnos y clases, las noches de fiesta eran un respiro, aunque a veces un mal trago. Una de esas noches, borracha como pocas veces, conocí a un tipo. No recuerdo su cara ni su nombre en ese momento, pero aparentemente le di mi número. Al día siguiente, mientras estaba en mi descanso en el trabajo, me llamó. Hola, soy Alex. ¿Te acuerdas de mí? Claro, mentí.
tratando de conectar las piezas que el alcohol había borrado. Me invitó a salir esa misma noche. No era común que alguien me invitara, y menos con tanta insistencia. Así que acepté. Total, no tenía nada que perder. Cerraba el restaurante a las 10, así que le dije que podíamos vernos a las 11. ¿Puedes pasar por mí? No tengo auto. La petición me pareció un poco rara, pero accedí. Cuando terminé mi turno, cansada pero algo intrigada, me dirigí al punto de encuentro, un estacionamiento en las afueras de la ciudad. Ahí estaba él, esperando, con una chaqueta demasiado grande y las manos metidas en los bolsillos. Al acercarme, noté que sus ojos brillaban más de lo normal, y no precisamente de emoción. Gracias por recogerme, dijo mientras subía al auto. Claro, ¿a dónde vamos? Tengo hambre, podemos buscar algo de comer. Eran casi las 11:30 p.m. y las opciones eran limitadas. Terminamos en un Taco Bell. Mientras esperábamos la comida, traté de recordar por qué había aceptado salir con alguien que no podía ubicar ni en mis recuerdos borrosos. Las alarmas comenzaron a sonar en mi cabeza cuando, después de devorar su burrito, me pidió una pequeña parada. Es rápido, te lo prometo. Lo seguí a un complejo de apartamentos algo deteriorado. Subimos unas escaleras estrechas hasta un departamento cuya puerta parecía haber sido forzada más de una vez. Alex comenzó a golpearla con fuerza, gritando un nombre. Después de lo que parecieron siglos, la puerta se abrió y un tipo más desaliñado que él nos dejó entrar. No tardaremos nada, me dijo Alex, mientras desaparecía en una habitación con su amigo. Yo me quedé en la sala incómoda, mirando las paredes llenas de grafitis y manchas. El olor a humo denso no tardó en llenar el lugar. Podía escuchar risas, murmullos y el sonido inconfundible de un encendedor. Me ofrecieron un poco de lo que estaban fumando, pero me negué de inmediato. No tenía ni idea de lo que estaban consumiendo ni cómo terminaría la noche si me unía. ¿Seguro que no quieres? Relaja, es buena. No, gracias, respondí con la voz más firme que pude, aunque mi corazón latía como loco. Después de 20 minutos eternos, Alex salió con los ojos rojos y un aire despreocupado que me enfureció. Vamos a un bar, ¿te parece? Quería gritarle que no, que estaba harta, pero había algo en su mirada que me detenía, una mezcla de descontrol y algo más que no sabía definir. Accedí, más por miedo que por cortesía. Conduje en silencio, mientras ellos hablaban entre risas. Llegamos a un bar pequeño, el tipo de lugar que preferirías evitar si no llevas compañía confiable. ¿Vas a entrar?, me preguntó Alex mientras bajaba del auto. No, estoy cansada, creo que me iré. Él se encogió de hombros, como si no le importara. Su amigo ni siquiera me miró al entrar al bar. Me quedé unos segundos estacionada, procesando lo que acababa de pasar. Había pasado la noche siendo chofer de un extraño que usó mi tiempo y mi auto para drogarse y salir de fiesta. Al llegar a casa, traté de olvidarlo, pero algo seguía inquietándome. No era solo el hecho de haber sido utilizada, había algo más, algo en Alex que no encajaba. Las semanas pasaron y pensé que todo había quedado atrás, pero un día, mientras caminaba hacia mi auto después de clases, lo vi. Estaba parado a unos metros de mi coche, con las manos en los bolsillos y esa misma sonrisa despreocupada. Hola, Nicole. ¿Qué haces aquí?, pregunté intentando mantener la calma. Solo quería verte. Esto no es normal, Alex. Déjame en paz. Él no respondió, solo me miró fijamente mientras me subía al auto y cerraba la puerta con seguro. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje suyo. ¿Por qué estás tan nerviosa? Solo quiero hablar. Lo bloqueé, pero los mensajes seguían llegando desde diferentes números. Cada vez eran más extraños, más personales. Sabía dónde vivía, qué rutas tomaba. Al final,
No sé por qué, pero dejó de escribirme y gracias a Dios más, nunca supe de él.